Este es el informativo católico. Bien. Alerta, programa Opiniones del informativo católico y el canal YouTube PRF Mundo de Radio Rosa Mística Colombia. El Patriarcado Católico Bizantino, que repito, son sedevacantistas que están por fuera de la iglesia desde 2012, estando como Papa Benedicto XVI, y cayeron en cisma, pues hace unos análisis muy buenos, a pesar de estar en esa situación. Y nos parece conveniente publicarlos a manera de opiniones. En esta ocasión, acusan al cardenal Raymond Leo Burke de ser defensor del camino sodomítico de Bergoglio y de hacer parte de la rebelión contra Dios. Vamos a ver las razones. El 14 de diciembre de 2024, el cardenal Burke pronunció una homilía en La Croix, Wisconsin, Estados Unidos, que fue publicada posteriormente. Respondemos a sus declaraciones absolutamente contrarias a la doctrina de la Iglesia Católica. Cita número 1 de Burke. Dijo, comillas, el cisma nunca está justificado. Debemos permanecer con Cristo, aunque los que ocupan las más altas posiciones de autoridad en la Iglesia cometan apostasía. Y muchos creen que la situación es de esa manera. Pues bien, a esto que dice Burke, el Patriarcado Católico Bizantino pregunta, ¿cómo pueden los católicos permanecer con Cristo y al mismo tiempo permanecer sumisos al pseudopapa Bergoglio, que no permanece con Cristo, sino que se ha alejado de él? La verdadera fidelidad a Cristo requiere la separación de la apostasía. Todo obispo, como sucesor de los apóstoles, tiene el deber de sacar al rebaño del cisma causado por la apostasía de Bergoglio, porque el cismático es Bergoglio, ¿no? De lo contrario, al igual que Bergoglio, será juzgado por Dios como un cismático y un apóstata. Bergoglio ha establecido una nueva doctrina que ya no es católica. Se basa en otro evangelio, más precisamente en un antievangelio sodomítico, por el cual, según Gálatas 1, 8 y 9, una persona queda sujeta al castigo más severo de Dios, el anatema, la expulsión de la iglesia. La iglesia se encuentra actualmente en estado de sede vacante. No tiene un papa válido. Bergoglio ha transformado la iglesia católica en una antiiglesia de la nueva era, del New Age, y lo ha hecho mediante el engaño, en una antiiglesia masónica, amparándose en la bandera de la iglesia católica. Los que no aceptan su antievangelio sodomítico son tachados de cismáticos por no aceptar el cisma de Bergoglio respecto a Cristo y a la doctrina católica. Y esto es manipulación profesional. La solución es que cada obispo diga a los fieles de su diócesis la verdad, a saber, que el hereje manifiesto Bergoglio se ha excomulgado a sí mismo de la iglesia, según las escrituras y la tradición, y por tanto no puede ser su cabeza. Esta es la doctrina católica, pero Burke la pasa por alto, se pasa por el ladito y la elude, la ignora esta realidad. Burke es el defensor de Bergoglio y mantiene a los católicos en un camino ancho, así llamado sinodal, que lleva a la perdición eterna. Este es el gran pecado de Burke, por el que hace caer una maldición sobre todo Estados Unidos. Segunda cita de Burke.
comillas, dice el cardenal, la confusión, el error y la división que se multiplican a diario en la iglesia nos hacen temer, sentirnos abandonados y traicionados, enfadarnos e incluso considerar la posibilidad de abandonar el lado de Cristo en la cruz. A esta afirmación responde el Patriarcado Católico Bizantino. Esta afirmación de Burke es otra manipulación burda. Él obliga a los católicos a permanecer con Bergoglio en la traición a Cristo y a llamar a esta apostasía de Cristo estar al lado de Cristo en la cruz. Sí, es como las señoras equivocadas, yo voy al templo porque ¿cómo vamos a dejar al Señor solo? Están es dejando acompañado al antiseñor Bergoglio. ¿Sí? Están siendo cómplices de Bergoglio. Pero entonces los católicos están junto a la cruz como aquellos que se burlaron de Cristo y lo insultaron. Hoy en día, concretamente, por su adhesión al antievangelio sodomítico. Este fraude no provoca ninguna persecución. Sin embargo, defender a Cristo y sus enseñanzas sí acarrea persecución. Bergoglio y su secta castigan a obispos y sacerdotes fieles con excomuniones ilegales. Un ejemplo es el exnuncio en Estados Unidos, Carlos María Viganó. Él está verdaderamente al lado de Cristo en la cruz, unido a Cristo, sufriendo por la iglesia. Tercera cita de Burke. El cisma nunca es la voluntad de Dios para nosotros. A esta afirmación responde de la siguiente forma el Patriarcado Católico Bizantino. Con la publicación de Fiducia Supplicans, Bergoglio ha provocado un cisma suicida respecto a Cristo. Lo ha hecho legalizando eclesiásticamente el pecado nefando de la sodomía, incluso bendiciéndolo y obligando a todos los obispos y sacerdotes a hacer lo mismo. Los obispos que han aceptado Fiducia Supplicans han incurrido en el inevitable castigo de Dios por el antievangelio sodomítico, a saber, la excomunión de la iglesia, según Gálatas 1, 8 y 9. Este cisma no es la voluntad de Dios para nosotros. Cuarta cita de Burke, comillas, nunca se justifica que abandonemos a Cristo en su santa iglesia. Cierro comillas. Bergoglio, dice el Patriarcado Católico Bizantino, ¿no? Bergoglio se ha excluido a sí mismo de la Santa Iglesia de Cristo. Eso es una verdad total. Eso es una verdad total. Pero Bergoglio se ha excluido a sí mismo de la Santa Iglesia de Cristo, pero nosotros debemos permanecer en ella. Nunca debemos abandonar a Cristo y a su Santa Iglesia, perseguida, para permanecer con el apóstata Bergoglio y su antievangelio sodomítico. Bergoglio no es la cabeza de la Santa Iglesia de Cristo. Se ha excluido a sí mismo de ella. Él es la cabeza de la secta bergogliana. Quinta cita del cardenal Burke, comillas. Sin importar lo que se nos pida que suframos, debemos permanecer con él, aunque quienes ocupan los puestos de mayor autoridad en la iglesia lo abandonen y cometan el gravísimo delito de apostasía de la fe católica. Responde el Patriarcado Católico Bizantino a esta expresión de Burke. Sin importar lo que pase, debemos distanciarnos de Bergoglio y sus penas ilegales, excomuniones. Ha cometido el gravísimo delito de apostasía de la Iglesia Católica y por lo tanto no puede ser su cabeza, como han enseñado el cardenal San Roberto Bellarmino y otros santos.
No podemos seguir a Bergoglio en su apostasía y someternos a él. Debemos separarnos de él para permanecer con Cristo, aunque tengamos que sufrir por esta separación, aunque el precio sea no poder ir a la misa, porque en la misa, aunque se celebre correctamente, se dicen barbaridades, sea del novus ordo, sea del vetus ordo. Sufrimos por esta separación. No nos alegra tener que dejar de ir a la misa. No nos alegra para nada. No lo disfrutamos. Sufrimos y nos entristece. Y mucho más. Pero le ofrecemos a Dios que nos maltraten por eso. Sexta cita de Burke, comillas. Conocemos el Evangelio, la auténtica enseñanza de la Iglesia, tal como nos ha sido transmitida de manera ininterrumpida de los apóstoles. Cierro comillas. El Patriarcado Católico Bizantino comenta, ¿cómo es posible que Burke, que dice que conoce la auténtica enseñanza de la Iglesia, no sepa que Bergoglio está bajo anatema y por lo tanto fuera de la Iglesia de Cristo, según Gálatas 1, 8 y 9? ¿Cómo puede llamar cisma a la separación de este apóstata que está fuera de la Iglesia? Si queremos permanecer fieles a Cristo, debemos separarnos del apóstata y no obedecerle, y así seguir su camino de apostasía de Cristo y de su Iglesia. Cita número 7 de Burke, comillas. Nos aferramos a Cristo, a la sagrada tradición mediante la cual Él sigue actuando a favor de nuestra salvación en la Iglesia. A esto comenta el Patriarcado Católico Bizantino. Quienes se aferran a Bergoglio y a su doctrina de legalizar y bendecir el pecado y rechazar el arrepentimiento, no se aferran a Cristo, sino que lo han traicionado a Él y a la sagrada tradición. Al mismo tiempo, están rechazando todo lo que Cristo sigue haciendo a favor de nuestra salvación en su Iglesia. Conclusión. El Patriarcado Católico Bizantino se permite presentar dos dubias al cardenal Burke. Son las siguientes. Primera, dubia. El cardenal San Roberto Belarmino, junto con los padres de la Iglesia, San Cipriano, San Jerónimo, San Agustín y los doctores de la Iglesia, San Francisco de Sales y San Alfonso María de Ligorio, de acuerdo con la epístola a los Gálatas 1, 8 y 9, y con la esencia misma de la Sagrada Escritura, expresan la realidad. Comillas, un papa que se manifiesta hereje por ese mismo hecho deja de ser papa y cabeza, así como por lo mismo deja de ser un cristiano y miembro del cuerpo místico de la Iglesia. Del cuerpo de la Iglesia. Preguntamos, cierro comillas, preguntamos, preguntamos, ¿la enseñanza de la Iglesia se aplica también al hereje manifiesto y usurpador del papado Bergoglio? ¿Sí o no? Y segunda dubia. A través de Fiducia Supplicans, la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos ha abrazado un nuevo antievangelio sodomítico. Al hacerlo ha traído el anatema de Dios sobre cada obispo que haya aprobado esta declaración, aunque sea por silencio, porque cada obispo está obligado a desvincularse de esta decisión de la Conferencia Episcopal. Incluso el silencio, en este caso, también es una traición a Cristo y al Evangelio. Supongamos que los obispos estadounidenses se arrepientan verdaderamente y se separen del apóstata y sus declaraciones inválidas. La fidelidad a Cristo y a sus enseñanzas se califica ahora de cisma, ¿sí o no, señor cardenal Burke? Entonces, el no estar de acuerdo con Bergoglio y estar en fidelidad a Cristo y a sus enseñanzas, ¿es estar en cisma?
¿Sí o no, señor Cardenal Burke? Firmado Elías, patriarca del Patriarcado Católico Bizantino, Metodio y Timoteo, obispos secretarios. Hacemos otra breve pausa y regresamos con más información aquí en el Informativo Católico. Tenemos una última noticia aquí, no de última hora, sino una última información del día de hoy, mejor. Bien, pero antes hacemos esta pausa. Esta pausa muy importante para todos, sobre todo para mi voz. Informar sobre el acontecer noticioso de nuestra Iglesia Católica es de suma importancia para la colectividad. Es por ello que te invitamos a sintonizar de lunes a viernes el Informativo Católico a partir de las 8 en la mañana a través de www.radiorosamísticacolombia.com www.radiorosamísticacolombia.com